Buenas tardes. Muchas gracias por las dos ponencias muy interesantes. No cabe duda que estamos ante una patata caliente que los gobiernos de la Unión Europea pues quizás intentan dar una mala respuesta, en cualquier caso muy precipitada, ¿no? Pero estos son los hechos reales. Habría que hablar un poco de fracaso de Naciones Unidas, porque si desde que terminó la Segunda Guerra Mundial nos venimos enfrentando a este problema tarde, esto es como la policía y el caco, la policía siempre va detrás del caco, pues aquí ocurre lo mismo. Estos fenómenos de carácter humanitario se han producido durante toda la historia de la humanidad y se van a seguir produciendo. La comunidad internacional no debería de plantearse unos mecanismos que detecten, que es anticiparse a estos hechos. Anticiparse de tal manera que los servicios de inteligencia de los ejércitos están planificando las acciones armadas. Paralelamente, Naciones Unidas debería de anticiparse y ir ya preparando la que se le va a venir encima. Punto uno. La otra cuestión que quería plantearle es de qué información disponen los representantes de estas organizaciones aquí presentes, en el sentido de qué cobertura, qué apoyo le están dando los países del entorno geográfico más próximo. Hablo de la comunidad musulmana, de los países del Golfo Pérsico, donde abunda la riqueza, los petrodólares. ¿Cómo se están volcando ellos? ¿En qué tipo de ayuda están prestando? Bueno, pues en concreto sobre países del ámbito de Oriente Medio y de Oriente más lejano, en concreto del Golfo Pérsico, también, y no deberíamos de olvidar, que también tienen una responsabilidad para con estas personas. Y su respuesta, al igual que la de Europa, también es muy decepcionante. En esta conferencia organizada por ACNUR del 30 de marzo, centrada en varios temas, pero uno de ellos reasentamiento, también se ha pedido a los países del Golfo, a países como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, que den un paso adelante y que muestren su solidaridad con gente de su propia creencia, de su propia religión. Efectivamente, también hay que exigirles responsabilidades. Pero lo que no podemos olvidar es que, por ejemplo, también las situaciones de derechos humanos en estos países es muy engañosa. Una cosa es el lujo que vemos, los grandes edificios, los grandes circuitos de Fórmula 1, de motociclismo, etcétera, etcétera. El Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Qatar. Y luego, ¿cuál es la situación de las personas que están allí? Para la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol de Qatar se está utilizando a personas inmigrantes, en su mayoría del sudeste asiático, también pakistaníes, bangladesíes, etcétera, etcétera, que pasan jornadas laborales de 14 y 16 horas, personas a las que la propia compañía o empresa que les contrata les retira el pasaporte y hacinados, soportando temperaturas exageradas, sin aire acondicionado, sin ningún tipo de ventilación. Evidentemente tienen que dar un paso adelante, también los países del Golfo Pérsico, tanto hacia el interior, por el tratamiento que están dando a refugiados e inmigrantes dentro de sus fronteras, como en el apoyo a países como, por ejemplo, Siria. A ver, yo comentar que, por supuesto, que tiene toda la razón. O sea, las Naciones Unidas, además, que somos todos, que es la comunidad internacional, que son todos los países, son los que deberían de estar poniendo fin a estos conflictos, previniendo conflictos. Los trabajadores humanitarios y la acción humanitaria no va a resolver crisis humanitarias. Las crisis humanitarias se resuelven con acción política. Y nosotros llevamos la friolera de 4 años desde ACNUR alertando, por ejemplo, con esta situación en Siria, de cómo la falta de respuesta a este conflicto y la falta de resolución y de una intervención tanto en el país como en los países de la región para poder poner fin a esa situación iba a tener y estaba teniendo un precio altísimo. Si ya no importa las vidas humanas o los millones de desplazados o el que en Siria se hayan destruido infraestructuras, la mitad de las infraestructuras del país, la mitad de los hospitales, un cuarto de escuelas, y que tarden 3 décadas o 4 décadas en recuperar el país, si te toca por la parte de la seguridad y te importa más la seguridad, por ejemplo,
bueno, pues podías darte cuenta que todo ese vacío de poder que ha ido quedando a lo largo de estos años y este enfrentamiento y esa disgregación entre los distintos grupos, porque ahora ya no es como las antiguas guerras de este contra este y sabes perfectamente cuáles son los actores. Ahora mismo tienes multitud de actores, que eso complica todavía más el trabajo. Cuando esa circunstancia es así, ese vacío de poder se llena por parte de grupos, pues como estamos viendo ahora mismo, grupos extremistas, está el ISIS, Daesh, etcétera, que están sembrando el miedo, el terror en la población, no solamente en Siria, sino en los países limítrofes. Y la situación de Irak se ha agravado todavía más y se ha complicado precisamente por no poner fin al conflicto en Siria. De manera que mientras no dejen de lado sus diferencias, aquellos países que tienen verdaderamente una influencia con los grupos que están enfrentados en este momento y se dejen de vender armas y se deje de apoyar de una manera y de otra y sean flexibles y sean capaces de ver que la guerra no beneficia a nadie, mientras no ocurra eso, va a ser muy difícil que podamos ver cómo se cierran los conflictos. Comentaba antes, o sea, cada vez hay más conflictos latentes que no se terminan de cerrar y es por eso por lo que no podemos pedirle a los refugiados que vuelvan, porque no tienen una seguridad para volver. Hay gente que vuelve y vuelve al retornar otra vez a salir de nuevo, bueno, pues meses después o un año después, porque es muy leve. Hay otro aspecto que es el de la cooperación al desarrollo, que también influye, es decir, vamos retirando, vamos recortando, pero el dinero que se invierte en cooperación al desarrollo y en prevenir conflictos y en que la población que está recibiendo al mayor número de refugiados pueda mantener cierto nivel de desarrollo y no se empobrezca con la llegada de decenas de miles de personas, es lo que está haciendo ahora que algunos de estos países que más refugiados están acogiendo estén teniendo también esa desestabilización. En Líbano y en Jordania, con ese nivel que tienen de población foránea y sin ayuda, sin apoyo, pues tienen colapsadas las infraestructuras de alojamiento, de educación, de sanidad, el agua, que es un bien preciado en esa región, donde tienen racionado el agua, en fin, hasta los hoteles. Pues es otro de los factores que hay que tener en cuenta cuando estás trabajando con refugiados en ese país y que tienen que tener en cuenta los países de la comunidad internacional, que no solamente es, bueno, voy a ver cómo arreglo el problema que me está llegando a mí aquí ahora. No, es que tienes que invertir en resolución, en prevención, tienes que invertir en cooperación y en echar una mano a los países que más acogen y tienes que dar una respuesta adecuada y a la altura de tus valores fundacionales en el caso de Europa, que no está siendo la situación que estamos viviendo ahora y por eso sentimos esta situación de vergüenza muchos de nosotros. Pero, bueno, pues básicamente es que vamos mirando hacia adentro, nos miramos al ombligo y solamente intervenimos cuando nos salpica, desgraciadamente. Tenían pedida la palabra también aquí. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar, porque por un lado me ha creado dudas, he visto que había como en el mismo concepto de lo que es refugiado, la definición legal, como está establecida, que eran las personas que tienen que huir porque corren peligro, tienen que salir de su país porque corren peligro, por razones de ideología política, etcétera, religión, raza, etcétera. El de desplazados ya he visto que había una diferencia, porque también los de desplazados, que había dicho que eran los mismos, pero ahí incluían pues, a los que tienen que salir, por ejemplo, de desastres naturales o de desastres provocados por el hombre, ya parece más amplio el concepto. Y finalmente Carlos incluía también ahí a los que huyen de la pobreza. Entonces, lo que quería preguntar, por un lado, si este concepto de lo que refiero es una cosa que es pacífico, aceptable, es decir, o hay grupos, hay personas que consideran NUR como refugiados y que luego, pues, por otros países, por los gobiernos, por veces no tienen o no hay problema en determinar quiénes son refugiados y quiénes son. Por otro lado, con respecto al tema de la pobreza, pues también, claro, la diferencia que hay entre las personas que van a otro país buscando pues, una mejora de vida y las que van como refugiados, en el sentido de que el tema de los refugiados pues, tienen aunque en la práctica estamos viendo para lo que sirve, pero bueno, pero tienen, por lo menos jurídicamente, es la obligación de los estados que han firmado
que hemos firmado el Estatuto de Refugiados la obligación de acogerlos, y entonces hay un incumplimiento de obligacional. El tema de los inmigrantes, el tema es distinto, que por otro lado también pues se puede ver como que también están siendo de rechazo los no refugiados, las personas que intentan venir buscando una mejora de vida. También otro damnificado de esta situación, y ahí está lo que dijo el otro día Truss, de que se olviden siquiera, ni se les pase por la cabeza intentar venir a Europa. Luego, otra cuestión que quería también que me dijera de valorar es si la iniciativa, o sea, el proyecto este, que no está aceptado, pero vamos, la iniciativa de la Comisión Europea de crear una agencia, o la propuesta de que se estudie una agencia a nivel europeo para que globalmente se encargue de la identificación de refugiados, si eso lo valoráis como un avance o qué pensáis de eso. Y ya está, y finalmente, sí, perdón, dentro de la ocasión. Primero, que el manifiesto yo acojo, a que hacía referencia Carlos, la Universidad de Granada se asomaba en la rectora, lo firmó, la campaña de ahí. Y otra cuestión, ya siempre otro comentario, que efectivamente, aparte de que exista el NUR, estos refugiados que hablabais en Hungría, que fueron los que fueron, pero vamos, y hablaba de que nos puede pasar a fotógrafos, también hay que recordar en esa fotografía las 400 o 500.000 españoles que al término de la Segunda Guerra Mundial fueron refugiados y se fueron reflexionados. Gracias. Pues, a ver, el término refugiado, como bien has explicado, persona perseguida por razón de raza, religión, opinión política, pertenencia a grupo social determinado, por su nacionalidad, personas que huyen de la guerra, del conflicto generalizado. Ahí tenemos la Convención de Ginebra de 1951, que es la piedra angular del derecho de asilo, el protocolo del año 67 de Nueva York, que amplía la definición de refugiado a nivel, la definición más bien el ámbito geográfico, porque la del 51 solo incluía a Europa, a los europeos, y la del 67 amplía esa limitación. Turquía, por ejemplo, es firmante de la Convención de 1951, pero no del protocolo del 67. La Convención de la Organización para la Unidad Africana del 69, por ejemplo, amplía también esa definición de refugiado para gente que huye de conflictos violentos, violencia generalizada, que es a quienes se les da aquí en España, bajo la legislación española, la protección subsidiaria que ha comentado Carlos anteriormente. La de Cartagena, para los países de América Latina, viene a ser, la del 84, viene a ser más o menos como el mismo tipo de protección que la de la Organización para la Unidad Africana, y se engloba dentro del contexto del desplazamiento en América Latina. Para desplazamiento interno, desplazados internos, los que no han cruzado la frontera y se han tenido que trasladar o huir de sus hogares dentro del propio país, habría como dos grupos: los que huyen por las mismas razones que un refugiado, estarían las personas que huyen por desastres naturales, que serían pues desplazados medioambientales. Nosotros no los llamamos refugiados medioambientales ni aunque hayan cruzado la frontera, porque es un concepto distinto, desplazados medioambientales. Estas personas están en una situación de desprotección, por así decirlo, porque se encuentran dentro del propio país. Se supone que tiene que ser el propio país el que te dé esa protección. Cuando hablaba de que ACNUR trabajaba y velaba por la protección internacional, es ese tipo de protección que entra en juego cuando el propio Estado, que es quien es el responsable de dártela, no te la da. Entonces es cuando entra en juego la protección internacional. Los desplazados internos dentro del propio país, por lo general, no tienen la protección de sus Estados. En muchos casos es el propio Estado el que les persigue, el que alienta o el que fomenta esa persecución. No hay un instrumento internacionalmente reconocido como la Convención de Ginebra para proteger a los desplazados. Hay una serie de principios rectores, que son los principios Nansen, principios rectores para regular y legislar de alguna manera esa protección a los desplazados. ACNUR está promoviendo y pidiendo a los Estados que se pueda trabajar en esa legislación, pero hay muchos Estados que son muy reticentes a que haya más convenios internacionales para tener que proteger, porque si me comprometo, ya estoy muy comprometido con muchas otras cosas y me toca proteger a más. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en esa situación, esos desplazados internos se quedan con esa situación de desprotección, ¿no? Están dentro del propio país, y también es un reto trabajar con desplazados internos dentro del propio país, para quienes estamos dentro. Y ocurre en Siria, o puede ocurrir en Colombia, ocurre en Sudán del Sur y en otros muchos países, porque estás bajo el paraguas del propio gobierno. A veces el gobierno no tiene problema,
pero a veces sí tiene problema en que estés ahí trabajando o contando cuáles son las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. La valoración de la propuesta, esta última propuesta que está haciendo la Comisión Europea para un sistema europeo común de asilo, mire usted, como decía, ¿no? Llevamos desde el año 99 que se empieza a desarrollar una armonización de las políticas de asilo en Europa. Ha habido directivas, ha habido revisión de las directivas en todo el recast sobre acogida, definición de refugiado, sobre condiciones de acogida, la directiva de Dublín, la del Eurodac. Esas directivas se han tenido que transponer a la legislación nacional, se llevan muchísimos años y todo con el objetivo de que no sea una lotería, que tú caigas en un país o en otro pidiendo asilo y que en este país tarden 3 años en responderte a tu petición de asilo, en el otro en 6 meses te hayan respondido, te hayan reconocido por ser de determinada nacionalidad y además puedas reunificarte con tu familia en 3 meses. Eso es lo que se pretendía con este sistema, esta armonización de políticas de asilo. Estamos viendo que ahora mismo se está dando la línea de flotación a la Unión Europea, están los pilares tambaleándose con esta crisis de refugiados y está poniendo a prueba todo el sistema que había. El sistema que ya de entrada no estaba funcionando adecuadamente, porque de hecho Grecia lleva desde el año 2010 con una declaración de país al que es mejor no devolver a los solicitantes de asilo y aplicarles el Convenio de Dublín. El Convenio de Dublín, que es otra de las legislaciones europeas, establece cuál es el país responsable del estudio de una petición de asilo. Normalmente es el primer país al que llega una persona o el país que le dio el visado. Pero cuando alguien ha transitado por Grecia, desde hace varios años, los otros países de la Unión Europea han acordado no devolverlo por las circunstancias y la situación que tiene Grecia y porque no tiene pues un sistema todavía solvente. Así que, ¿cómo podemos pensar que con este acuerdo que han puesto adelante para evitar que la gente llegue, se van a estudiar en condiciones las peticiones de asilo? Es imposible, nosotros ya lo hemos dicho, no están las condiciones para que esas garantías que se han añadido en ese último acuerdo, esas con las que fue Rajoy con el mandato del Parlamento de vamos adelante pero con las garantías, vale, las garantías, algunas de ellas sobre papel están, pero en la práctica no están, ni en Grecia ni en Turquía, con lo cual pues estamos viendo gente que quiere pedir asilo, no puede, hacinamiento, hablaba Carlos de la situación de Idomeni. Idomeni es un punto que estaba previsto para 2.000 personas, porque hasta hace unas semanas la gente estaba 2 días, 3 días y se marchaba. Esto es un reto también. Cuando estás acostumbrado a trabajar en un campo de refugiados con la gente ahí quieta, trabajar con gente que está unas horas y se marcha, pues es un reto también. Nosotros estamos echando una mano al Gobierno de Grecia, como muchas otras personas, como voluntarios que se están dejando la piel, como griegos y otras entidades locales o internacionales. Pero la respuesta no es suficiente. Hay 52.000 personas dispersas por toda la península griega en 34 lugares que ha montado el ejército, aunque no son militarizados, son abiertos, y la situación es caótica. Idomeni hay 11.000 personas que no se quieren marchar a ningún otro lado porque tienen más miedo que vergüenza pensando en que la información que se les dé ya no sea la correcta, porque ha habido mucha confusión, mucho caos. Piensan que algún día la frontera se va a volver a abrir como se abrió anteriormente y se van a poder reunificar con su familia. La situación en el Pireo es otra catástrofe, entre comillas, ¿no? Hay 5.000 personas también hacinadas sin condiciones higiénicas adecuadas. En fin, esto es Europa. Esto es Europa. Y realmente, pues sería lo que estaríamos viendo. A lo mejor, no te pongo el ejemplo de Kivu en Congo, pero vamos, algo parecido que jamás habríamos pensado hace 4 años. Sí, no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho María Jesús, pero sí quería comentar, en primer lugar agradecer a la Universidad de Granada nuevamente, como hice al principio, primero por la organización de las jornadas y en segundo lugar por adherirse a este manifiesto en el que estamos pidiendo a las autoridades españolas que ofrezcan una solución o una serie de medidas encaminadas a solucionar esta crisis. Y en segundo lugar, sobre este anuncio de la Comisión Europea de tratar individualizadamente, de establecer una oficina para gestionar solicitudes de asilo, etcétera, etcétera, pues bueno, sobre el papel puede parecer muy bonito y podría ser algo que de funcionar contribuyera a solucionar esta crisis, pero como ha dicho María Jesús, es que no es la primera vez
que hay promesas en este sentido. Es que no es la primera vez que la Comisión Europea dice vamos a reubicar a 160.000 personas, vamos a reasentar a otros tantos de miles. Lo que necesitamos son acciones, no palabras. ¿Hay otra cuestión más? Pues vamos a... Gracias, buenas tardes. Gracias por la exposición. A mí me han quedado muchas dudas en el tintero. Sobre todo, bueno, entiendo que cuando se cierra una vía de entrada, obviamente se abren otras mucho más peligrosas, ¿no? La duda que me queda es, ¿qué nuevas rutas prevéis que se van a dar, ¿no? ¿Qué pasará cuando esas rutas sean, esta vez sí, de países de la Unión Europea, como puede ser Italia, ¿no?, que es una de las previsiones que se hace, o como puede ser Rusia, que pueden, porque obviamente las personas van a seguir moviéndose con todo el derecho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo os posicionáis como Amnistía Internacional y ACNUR, si estáis haciendo esas previsiones ya? Y luego tengo otra duda también, que es totalmente diferente, que hablabais sobre vías de entrada de seguras y legales. Esa conjunción, para mí, personalmente, y es una opinión personal, no va del todo bien, ¿no? Porque estamos viendo que lo que es la legalidad cada vez es mucho más restrictiva en base a una propia legalidad, ¿no? Entonces, aquí como opera Frontex, por ejemplo, que es totalmente legal y que es la primera que hace que no hayan vías de entrada seguras, ya no digo legales. Entonces, bueno, simplemente eso, gracias. Vale, sí, mira, muy rápido. En primer lugar, de la primera pregunta sobre otras posibles rutas que puedan surgir, no es que puedan surgir, es que están surgiendo ya. Nosotros hemos tenido constancia de que, por ejemplo, en mi presentación decía que la frontera sur europea, la frontera española en concreto, está sellada. Sobre el papel no hay manera de entrar, sobre el papel. ¿Qué es lo que sucede con un montón de gente? Y ya no hablo gente que viene de Oriente Medio. Hablo de subsaharianos, por ejemplo, que son los grandes olvidados de todas estas crisis de refugio. Y sí que quería aprovechar tu pregunta para decir que los refugiados no llegan solo de Oriente Medio, que al otro lado de la valla, en Ceuta y Melilla, hay cientos, en ocasiones miles de personas que vienen huyendo del mismo terror o de las mismas situaciones que vienen huyendo personas que están llegando a Grecia o a Turquía. Y esta es una de esas rutas. Mucha gente, por ejemplo, de Siria, nosotros nos hemos podido entrevistar con gente de Siria que llegó a Marruecos, atravesando Egipto, Libia, llegar a Marruecos, Argelia, llegar a Marruecos, y que en Marruecos, dada la imposibilidad de cruzar por España, han tomado un barco para tratar, bueno, han tomado un barco, intentan tomar barcos para tratar de llegar, por ejemplo, a Italia. Es otra de las rutas que se está abriendo. Y incluso este fin de semana pasado, bueno, ya teníamos noticia, pero este fin de semana, no sé si habéis podido leer en El País semanal, hay un reportaje muy interesante de otra de esas rutas, y es la ruta del Ártico. Hay gente que está llegando incluso a atravesar Rusia en pleno invierno para tratar de alcanzar Finlandia, Suecia, Noruega. Evidentemente, como decías tú, cuando una ruta se cierra, otra se abre. Lo que hay, ¿y cuál es la manera de solucionar todo esto? La manera de solucionar todo esto es un poco el sueño idílico. ¿Cuál es la manera de que no haya refugiados, que no haya conflictos, que la gente no tenga que salir de sus países? Por eso, nuestra organización trata de ligar, de enlazar mucho la situación o los riesgos que encuentran los refugiados a las situaciones de conflicto. ¿Cuál es la mejor manera de que termine esta crisis de refugiados, por ejemplo, sirios? Que termine el conflicto. Lo ideal hubiera sido que no hubiera empezado, ¿no? Pero parece que no me atrevo a decir que no haya mucho interés en que el conflicto termine. Parece ser que ahora que hay atentados en Europa, que lo tenemos más cerca, que nos empieza a preocupar toda esta situación, las autoridades dicen, no, hay que terminar con el conflicto, por ejemplo, en Siria, hay que terminar con ISIS, hay que terminar con Daesh, hay que terminar con Al-Qaeda. Pues sí, hay que terminar con todos los grupos armados de oposición y terroristas, pero lo que no podemos obviar es que la gente que llega a Europa llega huyendo del mismo terror que, por ejemplo, hace 2 semanas tuvo lugar en Bruselas o en noviembre en París. Parece que nos afecta más cuando nos toca
Esta no debería ser la respuesta. Y, en segundo lugar, comentabas esa dicotomía entre legales y seguras. Es complicado, porque ahora mismo, por ejemplo, en España las devoluciones en caliente son legales. Bueno, legales. Relativamente. Pero el Gobierno, el año pasado, aprueba una reforma del Código Penal que intenta regularizar esas expulsiones. ¿Qué es lo que sucede? Que organizaciones, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en distintos ámbitos, se mueven para que eso se pare. Pero el Gobierno lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, entre comillas, amparado por la ley. Es complicado. Pero cuando yo hablaba de rutas legales y seguras, me refería a que, por ejemplo, esas tres, la protección subsidiaria, el reasentamiento o la reunificación familiar, son cuestiones recogidas por el derecho internacional humanitario y de refugio y asilo. Esa es la cuestión. A ver, comentar, en relación con el reasentamiento, es una de las tres soluciones duraderas, que es como un cometido de ACNUR. Cuando se hablaba de la repatriación voluntaria, en la integración y el reasentamiento es una de las soluciones, un mecanismo de protección internacional que tiene encomendado de alguna manera ACNUR, y cada año pedimos a los gobiernos que den cuotas. En torno a un 10% de la población de refugiados necesita un país de reasentamiento. No es todo el mundo. Son personas que están ya en países de asilo, que no pueden permanecer porque son personas con un alto perfil, tienen problemas de seguridad, casos especialmente vulnerables, gente víctima de tortura, mujeres solas con cargas familiares, personas enfermas que no tienen tratamiento en ese país. Nosotros estamos pidiendo que los criterios por los que se guíen los países a la hora de aceptar refugiados en reasentamiento sean criterios de vulnerabilidad, los criterios que está planteando ACNUR. No uno por uno, tú sí, tú no, tú desde Turquía y de ningún lugar más. No, es desde Turquía, está muy bien, porque Turquía tiene 3 millones de refugiados, pero también va a hacer falta que sea desde Líbano, que salga en reasentamiento personas desde Jordania, desde Kenia, desde distintos países donde hay refugiados de diferentes nacionalidades. El reasentamiento está contemplado por la ley española como un mecanismo también, y desde el año 2009, cuando se pone en marcha la última ley, se prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe anualmente una cuota de reasentamiento. Desde que la ley se pone en marcha, en 2009 ha habido un grupo de 80 personas que vinieron desde Túnez, gente afectada por el conflicto en Libia. Han venido 130 refugiados sirios y nadie más. Eso es lo único que ha llegado a España hasta ahora. Explicaba Carlos, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el pistoletazo de salida, o sea, el poder entrar ya a 850 personas de esas 1.400 que se aprueban bajo la cuota de la Comisión Europea, de la Agenda de Migraciones de la Comisión Europea, que España dice que sí, y todavía no ha llegado nadie. Así que si por reubicación, que es esa redistribución en Europa, vamos a tratar de ser un poco más equitativos para que Alemania no tenga 1 millón de personas y España ninguno, o Portugal o Italia o cualquier otro país tengan menos, ¿no? Si no lo haces de esa manera porque dices que no quieren venir a España, por reasentamientos de países de asilo, o sea, vienen ya. Es que te presentamos los dosieres así, ya. Pero no nos los pidas rubios con ojos azules, que no sean sirios, que no sean terroristas, que no sean no sé qué, que no sean, o sea, que decir. Y ahí enlazo con el tema del terrorismo, sí quiero pedir sensatez a la hora de hablar, a la hora de no mezclar los temas de terrorismo, yihadismo, sirios, musulmanes, la islamofobia. Ojo, porque, o sea, flaco favor les hacemos a los refugiados y a nosotros mismos con generalizar y hablar como hacen algunos políticos. Me acuerdo con el 11S, cuando fue el 11S, a los afganos, a los refugiados afganos, nos los votaban de todos los programas, ya no los aceptaban para reasentamiento, hubo que volver a revisar todos los expedientes porque ya todos eran susceptibles de ser terroristas. Ojo que es durísimo para una persona que ha salido huyendo además del terror, que cuando llega a un país sea otra vez victimizado, apuntado como posible terrorista y además que pueda ser víctima del terror en ese país porque también te pueda caer el atentado. Pero tampoco nos olvidemos que aunque aquí haya habido 3, 4 atentados en países industrializados, esta gente de Siria, de Líbano, de Turquía, en Egipto, en otros muchos países, en Nigeria, están todos los días con atentado diario. Y si ponemos las noticias y vemos cuál es el atentado en Irak, en el mercado, en el colegio, en la puerta de la comisaría para pedir trabajo,
en todas partes. El 90% de las víctimas son musulmanes. O sea, así que, ojo, porque con esos mensajes lo que hacemos es dar argumentos a la gente que está, a estos grupos terroristas que están tratando de captar adeptos. Así que, bueno, pues primero por respeto a la gente, porque no caigamos en generalizaciones, porque no querríamos que hicieran eso con nosotros. Aquí nadie dice en España, como el año pasado murieron más de 50 mujeres a manos de hombres, son todos los hombres españoles unos asesinos, unos machistas. No decimos eso. Ni hablamos de los alemanes como unos nazis. No. O sea, sería un tremendo que habláramos así. Y, sin embargo, se está colando ese discurso. Así que, ojo con ese discurso también. Una vía legal es una vía que permite a una persona entrar con el beneplácito de un país con una documentación sin tener que correr ningún riesgo. Es decir, sea por una vía de reasentamiento, sea porque te dan un visado humanitario, sea porque te dan un visado de reunificación familiar, desde el consulado en el país donde tú has buscado protección, eso es una vía legal, es una vía segura, no arriesgas la vida. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo en muchísimas entidades desde hace mucho tiempo. Estás poniendo cortapisas, estás cerrando, estás levantando muros, abre vías, porque esta gente lo va a seguir intentando. Y nosotros tenemos un portal, ACNUR lleva desde hace bastante tiempo actualizando a diario un portal con información de todas las crisis. Podéis escribir data, portal y las siglas de ACNUR en inglés, que son UNHCR, y ahí encontráis la crisis de Siria, Mediterráneo, etc. Cada día tenéis la información de cuántos han llegado, cuántos muertos, la información que quieren subir las organizaciones con las que trabajamos. Y ahí está todo. Por donde llegan, está España también. A España han llegado 600 personas aproximadamente. A Italia en torno a 20.000. Y la ruta de Italia sí empieza a ser una de las rutas a las que está empezando a llegar pues, un número mayor de personas ante esta situación. Ceuta-Melilla podría ser. El año pasado entraron por Ceuta-Melilla 9.000 personas, principalmente por el paso fronterizo de Beniénzar en Melilla, porque, bueno, pues progreso que hay que aplaudir y hay que decirlo también de las autoridades españolas, abrieron una oficina de asilo en la frontera y por allí pidieron protección pues más de 5.000 personas, sobre todo sirios y palestinos de origen sirio. Pero también hay que decir que no es fácil llegar a esa frontera, cruzar esas dos vallas. La foto que ponía Carlos de las vallas está muy bien, ¿no? Tienes que cruzar el lado marroquí, tienes que pasar al otro lado, y los testimonios de la gente que nos dan a los equipos de ACNUR que tenemos allí, tenemos un equipo permanente desde 2014, porque veíamos que el perfil de la gente iba cambiando y cada vez había más refugiados, están contando que algunos vienen porque la ruta de Libia a Italia es peligrosa y no quieren morir en el mar, otros, bueno, pues porque no han tenido a lo mejor otra alternativa. Pero sí es verdad que en esa ruta hemos visto un ligero descenso, que podría empezar a incrementarse en cualquier momento, porque tapas aquí y se abre otra. O sea, la gente va a seguir lucrándose. Y ahora mismo los traficantes y los que están comerciando con esto son los mayores beneficiarios de todo este caos de respuesta. La valla, la legislación sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que modifica la Ley de Extranjería para intentar legalizar las devoluciones en caliente, las llamadas devoluciones en caliente. Esa legislación incorpora una frase que dice que solamente se hará de conformidad con la legislación nacional, internacional y conforme a los derechos humanos. Eso implica que por cada persona que salte la valla tienes que abrir un expediente, escucharla, ver si quiere pedir asilo, si necesita algún otro tipo de protección, es un caso de lo que sea, y proceder a abrir un expediente administrativo. Pero todo eso no se hace, se sigue devolviendo a la gente y ACNUR lo ha denunciado en varias ocasiones. Entonces, es un motivo de preocupación para nosotros el que eso se siga haciendo, como lo es que no entren, que no puedan acercarse al puesto fronterizo personas cuyo color de piel es distinto al nuestro. O sea, no nos engañemos, hay un montón de personas del África subsahariana que no tienen más alternativa que intentar saltar esa valla para poder entrar en España porque no pueden ni acercarse a la parte marroquí del puesto fronterizo y nosotros estamos pidiendo que haya un acceso seguro para todas las personas que necesitan pedir protección internacional. Vamos a cerrar, si acaso damos 3 palabras
Pues ya muy brevemente, porque son las últimas 3 palabras que vamos a dar y vamos a ser breves tanto en las preguntas como en las respuestas. Venga. Son varias preguntas. Está, primero, la protección a los niños y niñas refugiados y desplazados internos no acompañados, cuando han muerto sus padres, cuando sus familiares no están. Y lo otro sería el rol de los cascos azules y del Consejo de Seguridad de la ONU, y también el tema de los militares haciendo trabajo humanitario. Pues con brevedad. Vamos a tomar nota de todas las preguntas y ya respondemos al final a toda la ronda. Y entonces, ¿cuál es el verdadero papel que cumplen instituciones internacionales como ACNUR, como, no sé, Amnistía Internacional, como las organizaciones, ante, por ejemplo, la firma de estos acuerdos, de esos tratados, que en realidad no están respetando la ley, pero que tampoco las instituciones están teniendo ese peso específico para poder, a través de los mecanismos normativos, pedirle al Estado que están cayendo incluso hasta en contradicciones? ¿No será acaso que incluso estas instituciones internacionales ya están siendo rebasadas por la misma realidad social, por el mismo problema que se está viviendo, o que ya no están respondiendo, o que tal vez ya ni siquiera tienen esa capacidad, ese peso que tenían, por ejemplo, hace 40 años para darle respuesta o ser un contrapeso a las arbitrariedades del Estado? No, yo facilito las cosas, yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo que veo mucha gente joven, estudiantes y todo, que yo diría que vivimos en una mentira de demagogia, porque la realidad es otra, la que se vive, la que podemos ver a través de ustedes allí sentados, y que a mí me parece que es más falta de voluntad política y de la Iglesia, porque yo pienso que con un 1% la Iglesia, en este caso, podría acabarse mucho de este problema, o los mismos políticos que hagan bien su trabajo. También nosotros como población civil podemos apoyar movilizaciones o salidas a la calle, a estar en contra como de todo esto y presionar de alguna manera. Y como decía José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Gracias. Pues en relación con los menores no acompañados, trabajamos y justamente en identificación, son uno de los grupos más vulnerables, y lo primero que hay que hacer cuando llega un grupo del tipo que sea, sean inmigrantes económicos, refugiados, lo que sea, es identificar a posibles menores no acompañados o separados. A veces los menores vienen con gente que no son sus padres y que son los propios tratantes o traficantes que se hacen pasar por familiares. Trabajamos con ellos en ese sentido. ¿Qué hacemos los organismos internacionales? Si tenemos peso o no tenemos peso. A ver, estamos siguiendo de cerca toda la situación, y seguir de cerca no es estar sentados mirando, sino escribiendo toneladas de papel de justificación legislativa, jurídica, para trabajar con los gobiernos, para pasárselo a los gobiernos y para decirles: ustedes están violando esto, esto, esto y esto. Con el último acuerdo, cuando se hizo la declaración inicial del acuerdo con Turquía el día 6 de marzo, desde ACNUR emitimos un comunicado. Hay una parte que es la que comunicamos públicamente y luego lo que hacemos también por el otro lado, porque somos dos organizaciones diferentes, no somos una organización nosotros de denuncia, nosotros trabajamos con la gente directamente, igual que Amnistía es complementaria, ellos no trabajan con la gente directamente. Si lo hicieran así, les echarían del país a la media hora, pero pues nosotros les pasamos la información a ellos, ellos la comunican y nosotros la parte que podemos, nos complementamos. Entonces, cuando se hace esa declaración, nosotros informamos y decimos que ese acuerdo tal y como estaría violando la prohibición de devoluciones colectivas, o sea, las devoluciones colectivas, y que no se haya hecho un estudio individualizado de las peticiones de asilo, y que no se haya confirmado que el país al que vas a devolver a alguien
va a tener las condiciones para estudiar las peticiones one by one, una por una, recurso, y que no viole el principio de no devolución, el principio de non-refoulement, que es el retornar a alguien a un lugar, su país de origen o cualquier otro lugar donde su vida o su integridad corriera peligro. Eso, o sea, con un taco así de justificación de otro tipo, se mandó para que la Comisión hiciera el favor de mirarlo, estudiarlo, leerlo, y al mismo tiempo estuvimos haciendo lobby con grupos políticos, con partidos, cosas que no vamos contando en los medios de comunicación, pero que también trabajamos en eso para que sean otros también los que puedan hacer presión en un momento dado cuando lo que hemos dicho pues pudiera no salir. Sobre papel hubo modificaciones importantes porque se dieron cuenta que si no se les iba a echar todo el mundo encima, pero ahora el problema en ese caso es la práctica, ¿no? Entonces, pues nosotros, después de 65 años de trabajo, reivindicamos que se siga respetando el mandato de ACNUR, el mandato del Alto Comisionado, porque para eso fueron los propios gobiernos los que lo crearon y los que nos encomendaron esta labor. Y si no quisieran que la hiciéramos, pues que nos lo digan y no renueven el mandato más. Pero desde el año 2003 seguimos con el mandato permanente y ojalá que pudiéramos cerrar. Dunkerque, en Francia. A ver, ACNUR tiene oficinas en Europa, o sea, no son las operaciones que tenemos en otros países, os lo he comentado antes, hay veces que son oficinas de 7, 8 personas. En Calais hay un asentamiento, y nosotros tuvimos oficina en Calais hace muchos años, porque la situación de Calais, próximo a la frontera, es como cíclica, y ahí es donde se acumula, bueno, pues muchísima gente entre inmigrantes económicos y refugiados. Sí hemos estado trabajando con el Gobierno para pedir que haya mejoras en las condiciones de acogida, porque las condiciones de acogida de la jungla son horribles, para que pudieran poner unidades móviles para que la gente que quisiera pedir asilo lo pudiera pedir, para que tendieran los menores no acompañados. En todo caso, o sea, la decisión final del estudio de una petición de asilo y de si le reconocen como refugiado o no es del Gobierno. O sea, ACNUR en Francia no participa en todas las fases del procedimiento. Aquí, por ejemplo, en España sí participamos en todas las fases del procedimiento. En Francia participa en la comisión de recours. Pero, o sea, la labor de ACNUR en distintos países no es la atención al 100% de los refugiados. O sea, no llegamos a eso ni de lejos. O sea, y aquí en Europa no hacemos distribución de ayuda humanitaria. Digo, lo de Grecia es una cosa absolutamente excepcional. Lo que hemos tenido que montar en la ruta de los Balcanes, en Croacia, en Eslovenia, en Hungría, en Macedonia, ha sido también una cuestión absolutamente excepcional. ¿Quiere decir, o sea, que no estemos ahí repartiendo comida, quiere decir que no estemos haciendo nada? No. Lo que estamos pidiendo es que sean los gobiernos quienes asuman, y estamos trabajando con el Gobierno o pidiéndole al Gobierno y apoyando la labor de algunas organizaciones que sí están ahí en Calais, haciendo, bueno, pues eso, repartiendo ayuda o tratando de identificar. Ha habido grupos, se han hecho misiones y había unos equipos que estaban identificando gente con necesidades de protección, posibles refugiados. Y si quieres más información sobre Calais, pues si quieres a la salida te digo y te paso un poco cuál es los informes que hay de Calais. Vale, muy rápido también sobre el tema que decías de menores no acompañados. Pues en la línea de mi colega María Jesús. Lo que pasa que ellas, en concreto, tienen muchísima más información porque están trabajando directamente en el terreno. Pero sí hay numerosos informes y numerosas denuncias de Amnistía Internacional en el caso de menores no acompañados. Por ejemplo, en Melilla hemos visto cómo a través de las mafias, a través de traficantes de personas, se está pasando a menores no acompañados para o bien encontrarse con sus familias que ya están aquí, o bien que sus familias puedan pasar. Luego, están pasando con pasaportes falsos, muchos de ellos, y en ese sentido Amnistía Internacional está denunciando esa especial vulnerabilidad de los menores de edad. Y luego, una cosa muy, muy rápida, comentabais también un poco ese sentimiento un poco agridulce que en un momento dado podemos tener de
La situación es horrible, las ONGs están desbordadas, las instituciones están desbordadas, las autoridades políticas no están dando la respuesta adecuada. Hay momentos de desesperación, efectivamente. Yo, personalmente, para mí la firma de este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ha sido un golpe muy duro. Muy duro porque piensas, después de esto, ¿qué van a hacer? O sea, es que ya pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Pues hay que rebelarse contra eso y hay que seguir luchando contra esa falta de voluntad política que comentaba usted. Y hay cosas que podemos hacer. No hemos hablado, y lo estaba pensando según contestaba María Jesús, no hemos hablado en ninguna de las ponencias de buenas noticias. Es decir, ninguno de los dos hemos dicho, hay cosas que funcionan. Y la realidad es que hay cosas que funcionan, pocas. Bien, son pocas, pero las hay. Tenemos que quedarnos y tenemos que apoyarnos en esas cosas que funcionan. Entonces, en ese sentido os quería, no tengo aquí el testimonio, pero en nuestra web de Amnistía Internacional tenemos colgados varios testimonios de historias positivas, de gente que ha sido reasentada, de gente que ha salido de un país huyendo del horror y que ha conseguido rehacer sus vidas, de ejemplos de países como Canadá, muy lejos, vale, sí, correcto, que están dando pasos adelante. Pues hay cosas positivas y no quisiera que la jornada terminara con ese sentimiento de tristeza de todo esto es horrible, no tenemos nada que hacer. No, hay mucho por hacer. Y ese sentimiento de indignación tenemos que tratar de convertirlo en motivación, en un sentimiento de ánimo para seguir trabajando. 30 segundos. Yo me quedo con la parte positiva, con esta última intervención que ha hecho usted, que ha comentado pues eso, la posibilidad de movilizarse, la posibilidad de hablar, de decir, ¿yo qué puedo hacer si es que mis gobernantes, es que tú puedes hacer muchas cosas, o sea, y la prueba está, o sea, esta movilización que ha habido de septiembre a esta parte de la ciudadanía, toda esta protesta, todo este clamor popular, lo han tenido que recoger los políticos. La ciudadanía ha ido por delante de los políticos y ha ayudado a marcar y a cambiar el rumbo de políticas en muchos países. Por supuesto que hay fuerza, y cuando hay unión hay fuerza, y cuando hay convencimiento. Entonces, yo os quiero animar para que sepáis que cada una de las posturas cuentan, que simplemente el hecho que estéis aquí escuchando, interesándoos hasta estas horas del rollo que os estamos soltando, cuenta también, y vosotros podéis hacer un efecto multiplicador, y eso es muy importante. Y en relación con Melilla y los menores, yo quería decir también, porque está vinculado a esta universidad, que están haciendo una labor muy importante en la organización ProKids, que está trabajando con menores no acompañados, colaborando para hacer las pruebas de ADN, para ver los vínculos entre las familias y los menores que entran por esa circunstancia de tener que salir y entrar por separado, ¿no? Y bueno, pues yo quería agradecerles también a los de ProKids y a la Universidad de Granada que está apoyándoles, pues no solamente están trabajando aquí, sino en muchos otros países echando un cable con este tipo de cosas que ayudan a prevención de trata y tráfico de personas. Pues muy bien, muchas gracias María Jesús, muchas gracias Carlos, muy interesante, pero sí lo vamos a dejar ya por hoy a estas horas. Gracias a todos ustedes por asistir y por su participación, y como se ha dicho también al principio, en adelante los siguientes jueves, ¿no? Tendremos las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión. Gracias.